8 de la mañana vamos a conversar, ya está en nuestros estudios la doctora Patricia Salas, ministra de Educación. Inicio del año escolar 2013. Como sabemos, este es un tema siempre materia de preocupación, materia de movilización de los padres de familia. Hay cifras aquí que nos indican todo lo que han tenido que invertir. En realidad casi el 50 y tantos % del ingreso de los padres de familia o de la familia se ha invertido en gastos educativos en este fin de febrero e inicios de marzo. Pues bien, sin embargo, también hay una costumbre constante de parte, sobre todo de la información periodística, de decir cuáles son los defectos que tenemos para iniciar el año escolar. Campaña que efectivamente pues hace atingencia a los maestros, hace atingencia a los locales escolares, a las condiciones, en fin, en que van a encontrarse trabajando los niños, y por supuesto siempre encontramos allí una situación deficitaria. Pero conversando fuera de la entrevista todavía con la doctora Patricia Salas, ella decía algo que es interesante, y vamos a empezar por allí, porque es un ángulo importante. Es decir, en realidad, por lo menos en lo que se refiere a educación inicial y primaria, la obligación no solo del Estado, sino de la sociedad es velar, por supuesto, por una iniciación correcta, técnicamente, pero además alimentación y además salud. Esto es un esfuerzo que se ha solicitado muchísimas veces en el Perú y que nunca ha sido posible llegar a una vertebración. Usted nos decía que en ese momento ese podría ser un punto de partida positivo. Interesante. Muy buenos días con todos, con todas. Efectivamente, la gran novedad del año escolar 2013 es que entran con políticas articuladas salud, educación y alimentación. El programa de alimentación escolar se ha mejorado notablemente. 2.700.000 niños de inicial y primaria de todo el país van a recibir un desayuno escolar rico, nutritivo y con alimentos de procedencia local. Eso es muy importante. Y además, en las zonas más pobres, además de desayuno, van a recibir almuerzo. Ahora, allí el problema básicamente es logístico y de relaciones con los proveedores. O sea, no es algo que... Sí, claro, todo tiene problemas. Eso efectivamente está a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el MIDIS. El programa se llama Caliwarma. Todo tiene problemas, pero se está trabajando intensamente para resolver los problemas y la ministra tiene... un plan A, que es el óptimo que se está desarrollando, pero también hay planes de contingencia en el caso de que las cosas fallen. Esperemos que los proveedores, el mercado, la ciudadanía se pongan del lado de los niños, que es lo más importante para poder cumplir los objetivos. La segunda gran novedad es que vamos a tener programa de salud escolar. Todas las postas y establecimientos de salud del país van a ir a las escuelas en un cronograma a lo largo del año para hacerles un chequeo médico. Van a mirar peso, talla, hemoglobina por el tema de la anemia. Van a ver que todas sus vacunas estén bien. Van a hacer medición de vista y les van a dar una dosis antiparasitaria. Tal manera que la alimentación que le demos a los niños en la casa y en la escuela sea lo más provechosa para su propia nutrición. Ahí nosotros hemos entrevistado a varios especialistas y advertíamos una cosa muy importante, es decir, que no solamente es combate a la anemia, sino desnutrición, que tiene que ver ya con formas de alimentarse. Exactamente, estamos asociando las dos cosas, nutrición, desnutrición y anemia, porque efectivamente hay un grupo de niños y de jóvenes que está en situación de desnutrición, pero tenemos otro también importante de los que están con anemia. Entonces tenemos que asociar las dos estrategias. Y además de lo que viene por desnutrición infantil, que eso tiene su propio programa, entramos con Caliwarma, entramos con el programa de salud y entramos con el programa educativo, porque tanto Caliwarma, que es el programa de alimentación, como el programa de salud escolar, tienen el componente de cómo en la escuela hacemos más potente lo que es educación en hábitos alimenticios saludables y nutritivos, o en estilos de vida saludable, lo que es el manejo del agua dentro de la escuela, que la escuela esté limpia, cómo nos organizamos en la escuela para que esté limpia, sea saludable, no intoxique a los niños. Pero no ministra, eso no va a ser posible si tenemos escuelas que aún no están reparadas. Tenemos el caso acá en Lima nomás, de Guadalupe, de Fanning, de Labarte. Se decía que más de 700 escuelas aún no estaban reparadas para dar inicio a las clases el 4 de marzo, y a nivel nacional la cifra es mucho mayor. Hemos tenido
reportes desde Cajamarca, desde Huancayo, con este tema. Es cierto que hay escuelas que tienen problemas en la infraestructura, pero para lo que no tenemos excusa es para que la escuela esté sucia. Para lo que no tenemos excusa es que para que el director, su comunidad educativa se organicen para tener una escuela limpia, que es donde viven los niños, y es una condición fundamental para que su alimentación sea sana, para que su salud sea la mejor posible y para que tengan hábitos de vida sanos. De todas maneras, ahí y tengamos mejores aprendizajes. Siempre, ¿no? El problema de una mínima caja chica que pueda disponer el director para poder por lo menos hacer limpieza. Ahí hay el problema de las APAFAS, en fin. ¿Cuál es la aportación que tiene hoy día un centro educativo? Un director. Yo soy director de una escuela primaria. ¿Qué dinero tengo para poder disponer de este tipo de cosas? Por lo menos la limpieza. Por lo menos arreglar los baños. Dios mío, hemos visto unas imágenes ahí aterradoras. Terribles. ¿No? A ver, para lo que son efectos de limpieza y servicios, quien dispone del dinero que asigna por la vía de insumos a las escuelas son las UGELES. Las UGELES tienen ahí un dinero. Nosotros hemos tenido los últimos 4 o 5 años hemos tenido lo que se llamaba el programa de mantenimiento preventivo, que daba un dinero en efectivo a las escuelas, que este año efectivamente no se ha realizado, porque hemos tenido muchísimas quejas de cómo se está usando el dinero y de algunas y muchas ineficiencias en esto. Entonces, ahí hay un corte que esperamos reorganizar lo más pronto posible para restituir un programa de mantenimiento que sea lo más razonable y lo más efectivo posible. Entonces, esa es una ruta que estamos retrabajando. Sabemos que no ha sido fácil el tema, pero estamos empeñados y estamos trabajando en reorganizar un sistema que sea más efectivo. Estamos buscando cuál es, porque la verdad es que el nivel de quejas... El año pasado hubo mantenimiento preventivo y el año pasado también sacamos escuelas con dificultades. Entonces, ¿cuánto dinero hay para en este momento mejora de los locales escolares? Bueno, nosotros estamos, el año pasado hemos tenido como 1.500 millones de soles en lo que es infraestructura escolar. 1.000 millones han sido transferidos a gobiernos regionales y locales. Yo he estado ayer en Piura inaugurando 3 locales escolares de 680 más o menos que se están inaugurando desde noviembre del año pasado y se irán inaugurando durante estos meses. Este año tenemos más o menos 1.200 millones de soles para eso, de los cuales también una cantidad se irá en transferencias, una cantidad será para los colegios urbanos, dentro de ellos por supuesto los de Lima Metropolitana, y otra cantidad será para escuelas rurales. La prioridad de este año, además de los colegios en emergencia, es las escuelas de educación inicial y las escuelas rurales. Inicial porque, como todos saben, estamos en un amplio esfuerzo por ampliar la cobertura, por la importancia que significa para la vida de las personas tener educación inicial. Que es algo que se tenía medio olvidado. Medio olvidado, y ahora nos decían que se está trabajando en la actitud con la que se recibe a los niños en el primer día de clase, lo cual parece fundamental. Ahora, bastantes preocupaciones debe tener usted, ministra, con 47.000 locales escolares de educación pública a nivel nacional, como para preocuparse además de la educación que brindan los particulares. Pero inevitablemente, sobre todo después de conocer que hay un 63% de padres de familia que buscan poner a sus hijos en escuelas privadas. En Lima, ¿no? Como en zonas urbanas. ¿Cómo se controla, cómo se fiscaliza la calidad de la educación que dan esas escuelas particulares? Porque hemos recibido el otro día, Cayetano, una denuncia aquí en Lima, en Manchay, de un colegio que funciona sin autorización del Ministerio de Educación y por lo tanto los niños que concluyen su educación ahí no reciben certificado escolar. El director dice, bueno, ya me darán, pues, espérese. Entonces, o me presto certificado del colegio vecino, también. Organizo a los padres y hago una marcha.
Claro. Terminamos en eso, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es una estafa. Eso claramente es una estafa. Entonces, yo sí invito a los papás y a las mamás que optan por instituciones privadas, tanto en la básica como en institutos superiores. También ha pasado en institutos superiores tecnológicos, que antes de matricular al niño, entren a la página web del ministerio y vean si existe o no el registro del colegio o del instituto, porque de verdad después van a tener un problema de que no van a tener un certificado oficial y de verdad van a tener un problema de, si lo quieren cambiar de colegio, que no lo van a recibir en otro colegio, porque el niño, entre comillas, no existe para el sistema. Y por más que estén en escuelas privadas, el Estado es responsable de la educación de todos los niños y de toda la ciudadanía. No es una responsabilidad que se deba soslayar. Hay un trabajo especial en el seguimiento de cómo se brinda la educación privada. Eso, lamentablemente, en el Ministerio todavía está muy desorganizado. Hay algunas rutas. Hay la ruta que establece la ley, que es Indecopi, porque se considera que hay un contrato privado entre la persona y la escuela sobre un servicio, que es en este caso el servicio educativo. Entonces, el primer frente ahí es Indecopi, donde está la queja. Si hay un problema en un colegio público, es la Defensoría del Pueblo. Si hay un problema en el colegio privado, es Indecopi. Además, tenemos todo lo que es las pruebas de evaluación censal. Las pruebas de evaluación censal de estudiantes son para colegios públicos y privados. Esa la aplicamos a todos y ahí encontramos en qué los colegios privados son mejores, en qué los colegios públicos son mejores. El año pasado, en el reporte que hacíamos, encontrábamos que en los distritos pobres de Lima Metropolitana, en matemáticas, los colegios públicos estaban mejor que los colegios privados. Sí, entonces, ahí es una ruta en la cual esperamos mejorar la información. Este año hemos empezado todavía parcialmente, pero pasando alguna información a los padres y madres de familia sobre qué deben preguntar en el momento que van a matricular a los chicos, a las chicas en su colegio. Deben preguntar por cuál es su plan de estudios, para que el papá sepa si es el plan de estudios que quieren o no. Deben preguntar sobre la política de cobro de pensiones, tener claramente establecido con el colegio cuántas cuotas son y que las cuotas si van a variar o no van a variar en el año escolar. Eso debe ser claramente establecido y el papá debe ser debidamente informado sobre eso. Está el tema de los textos escolares, que como salió la ley del año pasado, deben presentarles una terna de textos escolares y los padres en reunión ayudar a priorizar cuál es el texto escolar. Ese tipo de cosas deben estar claramente establecidas y los papás y las mamás tienen derecho a saber y la institución educativa está obligada a entregar como información, porque en este caso el derecho a la información es fundamental para contratar un servicio. Usted habló de educación inicial y hay todo un problema ahora con la educación inicial, con las edades para ingresar ya sea a inicial primaria. Y tenemos una nota del Poder Judicial, 6 sentencias judiciales que han sido apeladas por su sector, que le dan la razón a los padres de familia que dicen que estas fechas de corte son arbitrarias. Yo lamento esta actitud del Poder Judicial porque está contraviniendo los derechos del niño a un desarrollo sano, a un desarrollo importante para su vida. Un mes, 6 meses o 9 meses que el niño entre después a la escuela es más potente y más útil para la salud afectiva y emocional de los niños que para su desarrollo intelectual. El desarrollo intelectual es más fácil de lograr que el desarrollo afectivo y emocional. Entonces, por supuesto nosotros lo hemos apelado porque hay una norma clara al respecto. La arbitrariedad va a ser en cualquier caso, digamos, probar que 31 de marzo es diferente a 30 de abril o 1 de junio, siempre va a haber un niño que nazca 5 días después. Entonces, la ley tiene que hacer un corte. Y es un corte que nosotros consideramos razonable y esa es la regla en el país. Si estuviéramos en Finlandia, el niño entraría a primer grado a los 7 años y aprendería a leer a los 7 años. Decimos que Finlandia es el país donde mejores éxitos de aprendizaje hay en el mundo. Pues bien, aprenden a leer y a escribir recién a los 7 años. Nosotros empezamos a aprender a leer y a escribir a los 6 años. Pero lo que es formidable es el apresamiento. Y la familia constituida, y el barrio. Y la institucionalidad y ese tipo de cosas, por supuesto. Entonces, por eso reforzamos el jardín de infancia y por la vía de Cuna Más estamos trabajando en la etapa de 0 a 3 años. Volviendo un poco a la cuestión de cómo se presentan las cosas acá de inicio de año escolar,
Sí conviene preguntarse, ¿es solamente una tarea de fiscalización y de hacer milagros con la poca plata que se tiene para mantener el colegio y de resolver los apremios con los maestros que siempre reclaman, en fin, mejora de sueldo? ¿O es lo otro, una tarea de investigación, una tarea no solo de fiscalización, sino de promoción educativa, en donde entra a tallar ahora sí la sociedad civil, no solamente el Estado, no necesariamente la iniciativa privada como empresa, pero también las empresas en algunos casos? Lo hemos visto en muchos casos, hay efectivamente desiguales ofertas en institutos tecnológicos, pero hay un esfuerzo valioso ahí en el sector privado. En otras palabras, en realidad, proyectarse a un modelo de educación que pueda efectivamente combinar todos los esfuerzos de la sociedad, puesto que el Estado, también lo estamos viendo en salud, no tiene cómo absorber toda esta problemática, ni rápidamente eficacia administrativa o por lo menos financiera. Bueno, esa es la ruta. Por eso la gran estrategia de trabajo que tenemos es lo que llamamos la de la movilización. Movilizar actores, movilizar voluntades, movilizar al director, al maestro, al padre de familia, a la sociedad civil, a las empresas, es lo que estamos trabajando. Y tanto en las escuelas públicas como lo que se refiere al conjunto de la educación. Para nosotros la concurrencia de actores es importantísima. Es más, tenemos reuniones de coordinación con los diferentes sectores del empresariado, de la propia área de comunicaciones, de, los maestros, la sociedad civil, las ONGs, la cooperación, las agencias, en donde vamos fijando compromisos y vamos tratando de avanzar colectivamente hacia el objetivo común, que los niños y niñas peruanas tengan la mejor educación y con eso las mejores oportunidades. El lema es que todos puedan aprender y así mejoramos la calidad, que nadie se quede atrás, así garantizamos siempre la equidad y la inclusión social, que es el mandato de este gobierno y la proposición de esta gestión. Hay continuamente quejas con relación a las UGELs y con relación también a si en efecto los gobiernos regionales están impulsando o no el tema educativo con iniciativas propias, con fondos propios, en fin. ¿Qué tiene usted que decirnos con respecto a las relaciones entre el Ministerio de Educación, las UGELs, que normalmente profesores y padres de familia siempre encuentran allí problemas, dificultades, en fin, no son suficientemente tratados, y los gobiernos regionales, que tienen hoy día ya una mayor responsabilidad en materia de gestión educativa? Primero recordemos que salvo en Lima, las UGELs son de los gobiernos regionales. Las UGELs, las direcciones regionales de educación, corresponden a cada gobierno regional. Solo en Lima Metropolitana el ministerio es responsable de la dirección regional y de las UGELs. Estamos haciendo un esfuerzo por modernizar las UGELs y modernizar en particular los sistemas de control de corrupción, todo lo que son los CADER, que son las comisiones de reclamo, y los COPROAS. Hemos hecho un gran esfuerzo por agilizar expedientes y qué se llama sancionar a los sancionables, etcétera. Pero ahí hay un pendiente. Ahorita tenemos un equipo de trabajo viendo cómo mejoramos los procedimientos de atención al ciudadano, que nos permita también ser más ágiles en la atención a los padres de familia y a las personas que se acercan a las UGELs en Lima Metropolitana. Respecto al resto del país, estamos trabajando con los gobiernos regionales. Es variado, hay unos presidentes más motivados que otros, hay algunos que han avanzado más que otros, hay... en todos los casos, felizmente, sí la preocupación por la educación. Entonces estamos trabajando con cada uno de ellos, tenemos un acuerdo y tenemos un comité de gestión intergubernamental, nos reunimos periódicamente y vamos viendo cómo van avanzando los procedimientos. Felizmente ahora también tenemos alguna información que nos ayuda a motivar. Nosotros le decimos, esta es la evaluación censal de su región, está yendo así, está yendo así, ¿cómo nos vamos a proponer metas? Cada región se ha propuesto una meta. Tenemos un sistema de información de gestión en el programa de aprendizaje, que es el presupuesto por resultados, en donde se dice cuántos talleres deben hacer los maestros, si los han hecho, no los han hecho, cuántas horas de capacitación, etcétera. Entonces lo podemos mostrar a los presidentes regionales y decir, presidente, cuidado, esto está fallando, y por dónde ayudamos, por dónde trabajamos. Y estamos trabajando también con algunos gobiernos regionales el modelo de gestión que permita que efectivamente esta función de la UGEL y la del propio gobierno regional se fortalezca para poder cumplir mejor con el objetivo educativo, ¿no? Ministra, esta semana hemos sido testigos en México de cómo el presidente Peña Nieto
han denunciado a quien era la jefa del sindicato de maestros mexicanos por malversación de fondos. Aquí en el Perú también el sindicato tiene muchos recursos, que son la derrama magisterial. ¿Quién fiscaliza esos recursos? La derrama magisterial está fiscalizada directamente por la Superintendencia de Banca Seguros, y ahí es donde se establece si hay o no algún tipo de irregularidad respecto a la derrama magisterial. Respecto al manejo de los fondos del sindicato propiamente dicho, los primerísimos interesados son sus propios agremiados, que estarían haciendo mal usos de la plata que ellos aportan, y si existiera algún indicio digamos ilegal el Estado tendría que proceder a través de la Fiscalía, como correspondería con cualquier organización civil donde hubiera alguna estafa de los fondos de sus agremiados, ¿no? Entonces eso tiene esa ruta legal, ¿no? Voy a hacer una pregunta que previsiblemente, por supuesto, me va a contestar que sí hemos avanzado y estamos avanzando en materia educativa. Tengo aquí un listado de datos, todos muy interesantes en verdad: utilización de internet, utilización de televisión, es decir, por eso le decía, ¿cuánto en realidad tenemos que imaginar y proyectarnos para cambios en educación que aprovechen la modernidad y que, en fin, vean esos aspectos? Y evidentemente también la inversión en educación. Usted nos decía que, por ejemplo, los colegios mayores fue un gasto importantísimo, pero sin embargo se concentró excesivamente y no se pudo abastecer a este enorme volumen de colegios todavía con problemas. En otras palabras, ¿cuánto hemos avanzado? ¿Cuántos son nuestros déficits todavía? Tampoco vamos a imaginar que en esta administración todo se resuelva, sin duda. Yo puedo reportar de los avances de procesos. La evaluación censal del año pasado recién va a salir en las próximas semanas. Ahí miraremos qué ha pasado con huelga de promedio, con esfuerzos de promedio en estricto. Y ha habido gran preocupación respecto al rendimiento del año escolar. Totalmente. Algunos avances importantes para nosotros son que este año hemos puesto en manos de los docentes una guía pedagógica que se llama Las Rutas del Aprendizaje, que la aprobamos el año pasado. Precisamente cuando la evaluación censal nos dio tanta preocupación, hicimos un análisis de cuáles eran las fallas pedagógicas que había en el proceso de aprendizaje y emprendimos esto. Hoy día hemos podido entregar estas guías pedagógicas a todos los maestros, desde jardín hasta quinto y media, en el área de comunicación, en el área de matemáticas y en el área de ciudadanía. Y eso tiene respaldo, además de una página web en donde los maestros pueden crear, preguntar, absolver preguntas, etcétera. Este año estamos duplicando el número de horas de capacitación a los maestros y estamos ampliando el abanico de oferta. Además, con la ley de reforma, además del aumento que todos están teniendo, con la ley de reforma vamos a entrar en un paquete de estímulos a los maestros innovadores, a los maestros que lo hacen bien. Ya tenemos un programa de 38 maestros, de esos que han hecho algo bien en el aula y que han salido adelante, que están recibiendo un curso para publicar sus experiencias y convertirse en maestros de referencia para sus propios colegas. Estamos sacando ya las becas de posgrado internacionales para los maestros y maestras, de tal manera que podamos tener cada vez más y mejores. Y una estrategia crítica que estamos teniendo, que es particularmente importante, es asegurarnos desde el Ministerio de Educación que los formadores de maestros de cada una de las regiones sean de lo mejor posible. Entonces tenemos un programa de certificación, porque con frecuencia hay programas de capacitación a maestros donde el formador del maestro no está tan bien como uno quisiera. Entonces Y comenzará por Lambayeque, donde de los 4.000 que tomaron la prueba, solamente 200 la pasaron, ministra. Precisamente estamos en Chiclayo, en el taller para toda la región macro norte. Están trabajando los formadores y los acompañantes pedagógicos en esta semana, de tal manera que puedan ir ya a los programas de capacitación en mejores condiciones. Muy bien, doctora Patricia Salas, ministra de Educación. Muchas gracias por haber estado con nosotros y todos deseamos que efectivamente este año escolar sea mucho más regular que el del año pasado. Es un deseo que compartimos efectivamente y en el cual estamos haciendo el mayor esfuerzo para que los niños tengan efectivamente un buen año escolar. Muchas gracias.